Buenas noches. El día de hoy, la carga de enfermedad de Hirschsprung, conociendo la enfermedad, está a cargo de Entonces, Natalie. pues esto de hacer la reunión por módulos, pues consiste en hacer una revisión a profundidad de un tema, para lo cual vamos a tomar varias sesiones. Vamos a tomar dos temas. El primero es enfermedad de Hirschsprung y el segundo es trauma abdominal en pediatría. Entonces, pues los lunes vamos a revisar enfermedad de Hirschsprung y los jueves vamos a revisar trauma abdominal en pediatría. Y vamos a tener una charla especial el 30 de técnica quirúrgica con el doctor Diego Piñeros, que es cirujano cardiovascular, acerca de técnica quirúrgica en anastomosis vascular, que es pues más enfocada a los residentes. Esperamos que este nuevo enfoque que vamos a tratar de darle a la cátedra pues tenga menos hackeo, eso es lo que más esperamos, pero también esperamos pues que sea de su gusto pues este manejo más a profundidad que vamos a dar de algunos temas, para tratar de alejarnos un poco de presentar casos curiosos, casos pues que nos enseñan del día a día, para tratar de abordar algunos temas a profundidad, con el objetivo de mejorar pues el conocimiento de estos temas por nuestros residentes. Sin más, pues vamos a iniciar el día de hoy el módulo de enfermedad de Hirschsprung. El módulo de enfermedad de Hirschsprung pues va a constar de 4 charlas. La primera pues está a cargo de la doctora Daniela Mendoza y de la doctora Natalie Camargo, y es acerca pues de los aspectos básicos de la enfermedad de Hirschsprung. Podemos comenzar. Listo. Buenas noches, tengan todos nuevamente. Así como comentaba el doctor, la idea es empezar con temas bastante relevantes para la cirugía pediátrica e irlos desarrollando a lo largo de las charlas. El día de hoy pues vamos a iniciar con un caso clínico del cual se deriva el deseo de comenzar a conocer y recordar todavía más la enfermedad de Hirschsprung. Es un caso clínico de un paciente de 5 años que ingresa por un cuadro clínico de dolor abdominal, motivo de consulta, dolor abdominal y no hace popó. En la enfermedad actual acude por un cuadro de 2 días de evolución, consistente en dolor abdominal, progresivo, asociado a náuseas, pero con presencia de flatos el día anterior a la consulta, y el día que fue a la consulta tenía ausencia de los mismos. Al ingreso presenta deshidratación y taquicardia. Como antecedentes de importancia, la madre comenta constipación crónica, niega alergias. En cuanto a procedimientos quirúrgicos, comenta una laparotomía exploratoria más una ileostomía a los 27 días de vida, pero una peritonitis debido a una perforación intestinal, en ese momento pues mal estudiada, de la cual no se conocía mucho. En los cuantos prenatales, pues no hay ningún otro antecedente de importancia. Como hábito intestinal, cada 2 a 3 días realizaba deposiciones Bristol 1. Siguiente. Al examen físico, encontramos el paciente con una deshidratación grado 1 y el abdomen, una distensión abdominal importante, dolorosa la palpación, con la cicatriz de su procedimientos quirúrgicos previos. Aquí podemos ver en estas imágenes cómo se encontraba ese abdomen del paciente. Siguiente. Le pedimos una primera radiografía control al ingreso a urgencias, y estos son los hallazgos que encontramos. En base a esto, siguiente, se inició manejo con irrigaciones rectales, una radiografía control, que es la que estamos viendo aquí a continuación, y unas biopsias endorectales más mapeo, pues iniciando con una sospecha de enfermedad de Hirschsprung. Realizamos el mapeo por la parotomía debido a la gran distensión abdominal que tenía el paciente, y se identifican dilataciones marcadas en ilion distal, encontrando además un microcolon. Siguiente. Cuando tenemos el resultado de las patologías, encontramos ausencia de células ganglionares en todo el colon, y en el ilion proximal y en el ilion terminal habían células ganglionares. En cuanto a este caso, conociendo la historia clínica, todo el abordaje que se le hizo, quisimos iniciar el estudio de la enfermedad de Hirschsprung.
Siguiente. Vamos a iniciar conociendo su historia. Es una historia, como van a ver, bastante extensa, que se va a desarrollar a lo largo de muchos años y que no se realiza, digamos que el descubrimiento por una sola persona, sino que van a ser el cúmulo de varios descubrimientos los que nos van a llevar a lo que el día de hoy conocemos como enfermedad de Hirschsprung. Entonces comenzamos hacia el año de 1691, donde Frederikus Ruisch, un anatomista, realiza la primera descripción de algo parecido a una enfermedad de Hirschsprung. Él comenta una niña de 5 años con un dolor abdominal de larga data que empeora progresivamente y al momento pues fallece porque no, pues fallece y en el momento de realizar la autopsia encuentran un colon sigmoide muy abundante, muy dilatado, que no permite identificar el resto de estructuras abdominales y pues él comenta los hallazgos positivos en ese momento. Es tanta la relevancia de este primer hallazgo incidental de lo que podría ser una enfermedad de Hirschsprung que en la década de los 70, en uno de los primeros volúmenes del Journal of Pediatric Surgery, hacen un resumen de lo que encontró en ese momento Friedericus, en los que, como les comento, solamente comenta los datos positivos del examen, de la autopsia en ese caso. En cuanto a los siguientes años, vamos a encontrar muchos otros autores reportan casos incidentales, anecdóticos en ese momento, de los seguimientos que le hacían a los pacientes, habían seguimientos por 10 años, en el 1896 comentan en 2 recién nacidos con una obstrucción secundaria a lo que en este momento conocemos como un megacolon congénito, sin embargo en ese tiempo no se sabía qué podía ser. Importante que es el año de 1884, Guy en una autopsia de un pacientico de 4 años comenta que la posible distensión abdominal que tenía de las asas del colon sigmoide era por un posible espasmo de ese colon sigmoide. Y es como el primer escalón que tenemos de buscar una posible etiología. En el año 1886, pues ya Harald Hirschsprung, que es, digamos que la persona a la que le debemos digamos que el conocimiento de una enfermedad que sea un megacolon congénito, comenta comenta la experiencia que tiene con 2 pacientes y en ese momento él se encontraba trabajando en el Queen Louise, un hospital muy importante pediátrico, y él encontró en estos 2 pacientes dilatación e hipertrofia de ese colon. En ese momento él lo publica en el 86, sin embargo, no data ningún diagnóstico posible ni ningún tratamiento, simplemente es descriptivo. Hacia el año de 1889 hasta el año de 1900 vamos a ver cómo diversos autores van a intentar encontrarle un porqué a esa enfermedad que está pasando. Vamos a ver que hacia el año 1900 Fenwick atribuye todos estos casos a lo que él comentaba, una inervación deficiente a ese nivel, por lo que vamos viendo que se van desarrollando teorías que nos lleven a un posible diagnóstico. Siguiente, hacia el año de 1904, entonces Harald Hirschsprung anterior, en un nuevo comunicado, en una nueva investigación, comenta y describe sus casos de 10 pacientes, de ellos 9 eran hombres, 5 de ellos fallecen, con esta enfermedad que él estaba identificando, que en ese momento le acota una posible etiología de una dilatación congénita del colon. Obviamente sin saber nada más de etiología ni del por qué, pero ya empezamos a tener como una idea. Vamos a ver que a lo largo del tiempo vamos a ir conociendo, ya se describe lo que es el peso de Auerbach, Dalla nos dice que podría ser una ausencia de células ganglionales en ese colon y vamos a ir tejiendo ese diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung. Siguiente, por favor. Ya hacia el año 1940, Tiffin y colaboradores ya dan la opción de que se genera por ausencias de células ganglionares en el plexo mientérico en pacientes pues, que tienen megacolon congénito. Y así vamos viendo cómo se va enriqueciendo este diagnóstico. Hacia el año 1948, el doctor Swenson para el diagnóstico de esta enfermedad, ya estamos aquí después de la Segunda Guerra Mundial, ya tenemos el VALE, ya conocemos las radiaciones y utiliza enemas de varios fluoroscopio para encontrar esas áreas, digamos que estenóticas de obstrucción que tienen estos pacientes y asimismo nos da una posible solución haciendo
un descenso de ese colon, o sea, resecando la parte de la estrechez, bajando ese colon que pues se creía que estaba bien, que se conoce como el procedimiento de Swenson. Vamos a ver que a lo largo de los años vamos a seguir viendo cómo ese pedacito que no tiene células ganglionares va a estar completamente relacionado con la enfermedad de Hirschsprung. Y así a ese mismo año, Whitson y Kerouan hablan de la transición, ¿no? Entre esa zona estenótica, la zona que está dilatada y esa posible zona de transición que hay entre ambas. Hacia 1951 es importante recordar que se empezó a utilizar la manometría y se encontró entonces que íbamos a tener una contracción masiva y pérdida de la relajación de ese esfínter. Siguiente. Continuando pues con la historia, ya estamos en unas décadas un poco más cercanas a lo actual. Vemos que en el año de 1956 el doctor Bernard Duhamel, francés en Saint-Denis, realiza lo que conocemos pues como el procedimiento de Duhamel, que es el descenso transanal con prevención en este momento de la inervación de la parte baja del recto y la vejiga. Vamos, en cuanto al desarrollo del diagnóstico de esta enfermedad, nos habíamos quedado, ¿cierto? En el que el doctor Swenson había con el bario y el fluoroscopio estaba identificando esa zona estrecha. Sin embargo, encontró que había pacientes los cuales no tenían esa estrechez tan visible y tenían toda la patología, tenían toda la sintomatología, por lo tanto empezó a hacer biopsias de todo el espesor en ese momento para su diagnóstico y fueron evolucionando hasta que en el 1960 Bodian utilizó la biopsia submucosas, que son las que pues todavía estamos utilizando el día de hoy. En cuanto al, sigue evolucionando el tratamiento de esta enfermedad y hacia el año de 1963 el doctor Franco Suave, italiano, pues nos da su procedimiento, el procedimiento de Suave, que luego el doctor Boyle hace una modificación del mismo en el cual va a descender esa zona que está con células ganglionares, la va a descender a través de una manga mucosa. El doctor Boyle le adicionó una anastomosis en ese mismo tiempo quirúrgico y vemos que de ahí en adelante toda la parte del tratamiento quirúrgico ha evolucionado a medida que va evolucionando pues también el devenir científico. Actualmente pues, utilizamos la laparoscopia, muy importante en toda esta patología. Entonces, esta es una breve reseña histórica para que tengamos en cuenta de cómo se ha ido diagnosticando, cómo hasta el día de hoy sabemos lo que es la enfermedad de Hirschsprung, que en un principio pues estaban ciegas y muchos pacientes fallecieron. Siguiente. Entonces, iniciemos conociendo esta patología desde su desarrollo embrionario. Sabemos que para que se desarrolle el tracto gastrointestinal es muy importante que tengamos dos hitos, que se forme el tubo digestivo y que se formen los órganos individuales de este tubo digestivo. Siguiente, sabemos que comienzan alrededor de la tercera semana con la gastrulación, que sabemos que pasa ese embrión de dos láminas, un embrión trilaminar, y de cada una de sus capas van a derivarse diversas estructuras, de eso ya hablaremos más adelante. Es importante recordar, en este momento vamos a enfocarnos más que todo en el sistema nervioso entérico, que es que es una división muy compleja del sistema nervioso periférico, que es el que nos va a estar generando esa motilidad intestinal que en estos pacientes vamos a tener perdido. Entonces, siguiente. Como ya les habíamos comentado, alrededor de la tercera semana empieza la gastrulación. En esta, el embrión bilaminar, que solamente tiene epiblasto y hipoblasto, cambia a tener ectodermo, mesodermo y endodermo. Del ectodermo se van a derivar estructuras muy importantes, como son el tubo neural, la cresta neural y el ectodermo exterior. De esta cresta neural vamos a tener que se va a derivar el sistema nervioso entérico, la médula adrenal, melanocitos, entre muchas otras estructuras. Siguiente. En cuanto al desarrollo embrionario, siguiente, a la quinta semana vamos a tener la migración de esas células, digamos, lo que nos va a generar que haya plexo mientérico en todo el aparato gastrointestinal es que va a migrar de la quinta semana cefalocaudal, comenzando a nivel esofágico y terminando a nivel anorrectal. Entonces, a la 12ª semana ya debió haber culminado todo este proceso. Siguiente, vemos entonces que, siguiente, más o menos alrededor, inicia en el plexo mientérico de Auerbach y alrededor de la 12ª, la 16ª semana ya migran todas estas células nerviosas al plexo mientérico de Meissner. Siguiente, submucoso de Meissner, perdón. Siguiente. Es muy importante recordar, siguiente,
que a medida pues que todo este intestino primitivo se va a ir desarrollando y va a ir aumentando de tamaño, igual va a pasar con estos plexos que ya conocemos, van a aumentar de tamaño, sus células se van a entremezclar formando las células ganglionares, todas esas células de esos cuerpos celulares de esas células nerviosas se van a ir agrupando formando los complejos ganglionares que son tan importantes para esta enfermedad. Muy importante, cabe resaltar que alrededor de la 14ª semana en el plexo submucoso vamos a tener la presencia de óxido nítrico a través de esos nervios que son peptidérgicos, y es muy importante el óxido nítrico porque este va a estar íntimamente relacionado con la relajación de esta mucosa, que pues en la enfermedad de Hirschsprung no la vamos a tener presente, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Siguiente. Para que se dé adecuadamente este desarrollo embrionario, obviamente vamos a tener la siguiente, la ayuda de muchos genes que nos van a codificar como esas vías de migración hacia el punto final de esas células de la cresta neural. Vamos a tener muchos oncogenes, de eso vamos a hablar adelante, y por tal recordar las bases genéticas de esta enfermedad, dependiendo de su tipo, si es de segmento corto, de segmento largo, vamos a tener un tipo de herencia. El segmento corto se relaciona mucho más con herencia multifactorial, el segmento largo con una herencia dominante aditiva, el corto recesiva, de eso también hablaremos mucho más adelante. Ahorita nos vamos a enfocar principalmente en esos genes que van a codificar la ruta para la migración del sistema nervioso entérico. Siguiente. Vamos a iniciar con digamos que el gen estrella en este caso es el protoncogen RET, es un protogen que tiene una acción tirosina quinasa, que es el mayor responsable de la enfermedad de Hirschsprung. Se sabe que aproximadamente el 50% de los casos familiares va a presentar mutación en este protoncogen, y de un 15 a un 20% de los casos esporádicos también lo va a presentar. Cuando tenemos casos aislados se va a relacionar en mayor proporción con enfermedades de segmentos largos. Y aquí lo que vamos a tener son mutaciones de muchos tipos, alrededor de 100 mutaciones missen. Sabemos que en estas mutaciones cambia un codón, cambia la traducción de esa proteína y nos cambia completamente la función de la misma. A este protoncogen se va a ligar con algunos ligandos especiales y van a modificar expresiones de los fenotipos de esta enfermedad. Siguiente. Vamos a tener que uno con los que más se une es con el factor derivado de la glía. Cuando se asocia van a tener modulación de este fenotipo, obviamente hacia una enfermedad mucho de segmento más largo, mucho más compleja. Esto lo que va es estimular la proliferación y la sobrevida de estos precursores nerviosos que vienen de la cresta neural. Vamos a tener otros tipos de genes importantes también, como la vía de señalización de la endotelina, que va a estar digamos que representada por estos tres genes, el EDN3, el EDNRB, que también tienen un rol en la migración de estas células de la cresta neural. Además, la CE1, que en ratones se encontró que cuando se presenta, además de enfermedad de Hirschsprung, van a tener alteraciones en la pigmentación y alteraciones craneofaciales. Hay otros genes como el SOX10, que sabemos que es muy importante para esas vías de migración de la cresta neural, que obviamente aquí vamos a tener posiblemente alterados. Y se relaciona con un megacolón dominante. Tenemos otros genes acá, el PHOXB2, el HOX11-1L1, que este va a ser un homebox. Sabemos que este gen lo que va a hacer es codificar proteínas que a su vez van a codificar para otras proteínas que van a generar órganos que van a estar muy relacionadas con la organogénesis. Totalmente, si aquí están alteradas, pues vamos a tener pérdida funcional a este nivel. Otro gen que vale la pena recalcar es el gen KIT, que está relacionado con las células intersticiales de Cajal, que ya hablaremos de ellas y es muy importante tenerlas en cuenta. Siguiente. Para hablar de la fisiología intestinal, en este caso nos vamos a enfocar en la motilidad intestinal, que sabemos que en estos pacientes está alterada. Sabemos que esta motilidad es la propiedad que tienen las paredes intestinales para contraerse y que esa contracción genere un movimiento del contenido alimenticio que pues se propulsiona a lo largo del tubo digestivo y que a la vez permita la absorción de nutrientes. Y va a estar digamos que comandada por estos 4 pilares muy importantes: el sistema nervioso entérico, los plexos nerviosos, las capas musculares y las células intersticiales de Cajal. Siguiente.
En cuanto a la pared intestinal, sabemos que pues como todo el sistema gastrointestinal vamos a tener una capa mucosa, submucosa, muscular propia y serosa. En esta es muy importante la submucosa, donde vamos a tener el plexo mientérico, el plexo submucoso o el plexo de Stach. Ya vamos a hablar en qué momento hablamos del plexo de Stach y cuál es la diferencia cuál es la diferencia con el plexo de Meissner, y la muscular propia, que va a estar dividida en la capa circular, longitudinal y la intermuscular, que en este intermuscular es donde vamos a encontrar el plexo mientérico. Siguiente. En cuanto pues ya a la inervación intrínseca de esta capa vamos a encontrar el plexo mientérico de Auerbach o el plexo submucoso o plexo de Meissner. Cada uno va a tener ciertas características importantes que lo va a diferenciar el uno del otro, además de su localización. El plexo mientérico de Auerbach vamos a tener acá mucha más densidad celular, van a estar dispuestas en una forma poligonal bastante regulares que a su vez, como podemos ver en esta imagen hacia acá superior, van a generar otras terminaciones nerviosas que van a terminar haciendo un segundo y hasta un tercer plexo dentro de estas mismas. Su función importantísima es la coordinación de la actividad de estas capas musculares para el adecuado movimiento, y las células de Cajal vamos a hablar, van a estar llegando hasta ese polígono. En el plexo submucoso va a estar entre la submucosa y la capa muscular circular. La función principal de esta va a ser más en cuanto a la digestión y la absorción de los nutrientes, y se diferencia porque va a tener menos celularidad, van a ser unas neuronas de menos espesor, va a ser un plexo un poco menos denso a comparación del plexo mientérico. Aquí no vamos a tener esas subdivisiones en plexos secundarios o terciarios, y muy importante, vamos a tener en este plexo dos vertientes, el plexo normal, que va a estar debajo de la capa muscular de la mucosa, y el plexo de Henle, que va a estar más hacia la superficie de la capa muscular. Siguiente. Entonces, este plexo de Henle, como ya les habíamos comentado, va a ser muy característico algo en ello, y es que no va a ser como en los demás plexos que yacen sobre músculo. Este va a estar sobre unas células mesenquimales especializadas, que son las células intersticiales de Cajales, que estas dos células se entrelazan, forman una red que se llama este plexo de Henle, también tiene otros nombres, plexo de Stach, y que se ve únicamente en el colon, y emite fibras, como ya habíamos dicho, hacia el plexo mientérico, y va a ayudar porque estas células de Cajal son células marcapasos muy importantes. Siguiente. Vamos a tener también, pues ya en cuanto a la parte más menuda de este plexo, vamos a tener vamos a tener aquí múltiples neuronas, vamos a tener neuronas aferentes intrínsecas primarias, como podemos ver aquí, la número 2 y la número 10. Estas se van a estimular por gradientes químicos y mecánicos, y son las que nos van a transmitir ese primer mensaje hacia neuronas motoras que van a estar allá en la capa muscular y también alrededor de vasos sanguíneos y glándulas, como podemos ver acá, son las de color verde, y estas se van a dividir en células excitatorias y células inhibitorias. Células excitatorias van a estar reguladas por acetilcolina y taquicininas como la sustancia P, y van a estar relacionadas con la contracción, y las inhibitorias relacionadas con el óxido nítrico, el GABA, y van a ser más relacionadas con la relajación. Vamos a también tener unas interneuronas que lo que van a hacer simplemente es conectar la comunicación de esas neuronas aferentes con esas neuronas motoras, y pueden ser ascendentes o descendentes según donde se encuentren. Tendremos también aquí un tipo de neuronas especiales que son neuronas intestinofugas, que lo que hacen es que salen de ese plexo mientérico y mandan hacia otras partes intestinales ramas que van a funcionar como mecanorreceptores. Siguiente. Siguiendo con la fisiología intestinal de los patrones de motilidad, tenemos pues la peristalsis, que como todos sabemos, van a ser esas ondas que nos van a permitir que el contenido alimenticio pase de un segmento más proximal a un segmento distal. ¿Y cómo se va a generar? Vamos a tener primero esa neurona aferente primaria, que como sabemos que se va a estimular por esos gradientes químicos y mecánicos, va a sensar que tenemos la materia alimenticia, que en degradación va a mandar esa señal a las interneuronas, que a su vez llevan el mensaje a las neuronas motoras, que van a contraer, y luego las neuronas inhibitorias van a relajarse, y así vamos a tener el movimiento pues, de ese contenido que tenemos intestinal.
Siguiente. Hay otro tipo de movimientos también relacionados, como es el movimiento de segmentación, que como tal no es un movimiento propulsivo, sino que lo que va a hacer es la mezcla de los alimentos de ese quimo con los jugos digestivos, una modalidad colónica, que va a ser muy parecida a la que ya hemos hablado, pero son ondas de una amplitud mucho mayor. Siguiente. Van a estar regulados todos estos movimientos por varios reflejos, entre ellos, digamos que más importantes, tenemos el reflejo gastrocólico, que se da después de la alimentación, alrededor de unos 40, unos 60 minutos después, y lo que va a generar es que esas austras colónicas se nos contraigan y que nos genere ese deseo de defecación que podemos tener posterior a la ingesta de alimentos. Tenemos también el reflejo enterogástrico y el ileocólico. El enterogástrico lo que hace es que va a frenar la secreción gástrica y va a estar dado por aferencias intestinales y colónicas. Y el reflejo ileocolónico, que van a provenir ya del colon más distal, y lo que va a evitar es que haya un vaciamiento del contenido biliar, como podemos ver en la imagen. Siguiente. Las células de Cajales, que ya le hemos hablado en varias ocasiones, recordar que son células mesenquimales que van a funcionar como un marcapasos. ¿Eso qué quiere decir? Van a estar regulando esas contracciones intestinales. ¿Por qué? Ellas generan unas ondas lentas generadas por unas despolarizaciones regulares que nos van a ayudar a ese cronotropismo e inotropismo de la musculatura intestinal. Vamos a tener que son de varios tipos, dependiendo de dónde las encontremos, ya sean dentro de los plexos, en una zona más profunda, o ya en la parte muscular. Siguiente. En cuanto pues ya a la fisiopatología de la enfermedad de Hirschsprung, sabemos que está causado por la ausencia de células ganglionares en el plexo mientérico y submucoso, y ya hemos recordado qué pasa si no están a ese nivel. Sin embargo, hay otras alteraciones que van a estar asociadas a esta enfermedad, como cual vamos a tener aumento de las fibras colinérgicas en esas secciones agangliónicas. Por otra, vamos a tener más secreción de acetilcolina y vamos a encontrar troncos nerviosos mucho más gruesos y aumentados con esta actividad. Autores comentan que se relaciona un poco digamos que ese grosor de las fibras, ese nivel al que están con el segmento gangliónico. Sin embargo, se ha encontrado con múltiples estudios que no es así, que incluso ese segmento gangliónico puede subir 2 o 3 centímetros por encima del aumento de esas fibras. O sea que encontrar estas fibras colinérgicas no es igual a tener el segmento gangliónico como tal. Además, vamos a tener aumento en esta zona de la inervación adrenérgica, 3 veces más, disminución de la inervación nitrérgica. Sabemos que el óxido nítrico es muy importante para la relajación del músculo liso. Va a ser degradado por el óxido nítrico sintasa, que lo que va a hacer a nivel citoplasmático es generar GMP-ciclo, que va a derivarse en la relajación muscular. Y en esta enfermedad también vamos a encontrar las células de Cajal en un número muy escaso a nivel de la zona gangliónica. Ya sabemos la importancia que tienen estas células para la motilidad intestinal. Siguiente. ¿Qué pasa entonces a ese nivel en la enfermedad de Hirschsprung? En 1940 Swenson nos había comentado que en el colon dilatado había motilidad, y en ese segmento estrecho no pasaba ese estímulo, no había motilidad. Y vamos a encontrar que en un segmento normal una sola estimulación va a generar una despolarización rápida, unas ondas potenciales pico que nos van a generar despolarización y movimiento. En la zona transicional, muy importante, se encontró que esta capacidad va a estar bastante disminuida y se va a necesitar mucha más estímulos para que generemos esa hiperpolarización y que vamos a tener una respuesta. Por eso es muy importante que esta zona no se descienda, porque pues obviamente vamos a tener muchos problemas en cuanto a la motilidad de este nivel. Y pues en la zona agangliónica es muy difícil que un estímulo nos vaya a generar un movimiento. Solo se logra despolarizar el 20% pues cuando se utiliza y cuando se hace mucho esfuerzo. Siguiente. Y a este nivel vamos a tener, digamos que 2 flujos haciendo contraparte. Vamos a tener que de la zona transicional vamos a tener un flujo hacia abajo intentando franquear esa área estrenótica, y del área inmediatamente inferior también. Entonces vamos a tener que a ese nivel van a haber 2 flujos intentando franquearlo, pero pues va a ser imposible por todo lo que hemos comentado hasta el momento. Siguiente.
Bueno, entonces entrando ya a la epidemiología de la enfermedad, tenemos que tiene una incidencia de 1 en cada 5.000 recién nacidos, que se va a estar asociado con el síndrome de Down de 4.5 al 16%, 18% también van a tener malformaciones asociadas, como son malformaciones a nivel gastrointestinal, paladar hendido, malformaciones cardiovasculares, craniofaciales y polidactilia. En cuanto a la relación hombre-mujer, entonces tenemos una relación de 3:1 o 4:1, pero en la ganglionosis total esta relación es equivalente de 1:1 o es un poco a veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. 15% de estas se van a tener una mutación en el gen RET, como ya explicó mi compañera. Este gen es importante porque traduce la señal de factor neurotrófico derivado de la línea de la celular glia, importante, pues como ella ya explicó, para la migración. En cuanto a las agrupaciones familiares no sindromáticas, el riesgo de recurrencia es del 3% en un segmento corto y tiene una recurrencia del 17% que aumenta si es un segmento largo. Y el segmento largo es menos frecuente en pacientes de raza negra. Entonces, en cuanto a la parte genética, vamos a tener principalmente 3 características en esta enfermedad. La primera es que la penetrancia de las mutaciones es baja, la segunda es que la diferencia de sexo para la penetrancia y expresión de las mutaciones pues va a ser un poco marcada y que la penetrancia depende de la extensión de la ganglionosis. Entonces, en segmentos cortos vamos a tener una herencia autosómica recesiva que se debe también a efectos de una serie de genes implicados. Y en el segmento largo vamos a tener una herencia autosómica dominante que van a estar asociadas con mutaciones en el protoncogen red y va a tener un patrón de penetrancia incompleta. Entonces aquí vemos los síndromes que pueden estar asociados a la enfermedad de Hirschsprung. Tenemos unos síndromes denominados neurocristopatías, que estas neurocristopatías tienen una etiología en común, principalmente en alteración en aquellas neuronas de la cresta. Entonces tenemos el síndrome de Waardenburg, que principalmente se caracteriza por anomalías en la pigmentación y sordera. Tenemos también el síndrome de congénito hipoventilación a nivel central, que vamos a tener pues una normalidad en el control de la respiración autonómico, y podemos también tener endocrinopatías como por ejemplo Mendoza, que se va a asociar con Hirschsprung y que tenemos como carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma e hiperplasia paratiroides de la paratiroides. Entonces, también tenemos pues otros síndromes que también no son asociados o no se le denominan neurocristopatías, que pues pueden ser varios, en donde podemos tener características clínicas como es paladar hendido, hipotonía, polidactilia, anormalidades en el sistema nervioso central, retardo mental, retinopatía pigmentaria e hidrocolpos. Entonces, en cuanto a la recurrencia se va a ver afectada principalmente por la localización de donde se encuentra pues el segmento agangliónico y también del sexo del paciente índice y del sexo pues de su pariente o su hermano. Entonces vemos que tenemos un riesgo de recurrencia del 5% si es en una localización rectosigmoidea, si el paciente índice es hombre o mujer y su sexo pues del hermano va a ser hombre, que pues ya dije la recurrencia va a ser el 5%. Y cuando tenemos un segmento agangliónico más largo, este tiene un porcentaje mayor de recurrencia y este se aumenta en un 33% si el sexo del paciente índice es mujer y su hermano va a ser hombre, como vemos acá. Entonces, en cuanto a las anormalidades asociadas, este gráfico de barras muestra una incidencia media de las malformaciones asociadas, establecida en un análisis de 4.366 pacientes que se realizó en 18 series de casos, en donde vemos que pues el número 1 son a nivel de malformaciones asociadas a nivel gastrointestinal, en donde podemos tener atresias intestinales que ocurren principalmente en asociaciones con segmento largo, podemos tener más rotación intestinal, estenosis periódica, divertículo de Meckel y atresia biliar. Segundo lugar, tenemos aquellas anormalidades del sistema nervioso central, y en estas varios informes han incluido el reporte o el resultado de la cosegregación de Hirschsprung con retraso mental y diversas características dismórficas como son ausencia del cuerpo calloso, y esto se debe pues a que en el desarrollo el cerebro también se controla los mismos factores de crecimiento asociados también con las neuronas del sistema nervioso entérico.
Tercer lugar, tenemos malformaciones genitourinarias como son hipospadias, criptorquías, anomalías congénitas renales, duplicaciones ureterales, hidronefrosis y trastornos de la función vesical. De continuar también malformaciones esqueléticas y musculares, podemos tener agenesia sacra y defectos de las extremidades, también pueden estar asociadas distrofias musculares y polidactilia. Anomalías cardiovasculares, las principales son defectos en el sistema pues atrioseptal o ventrículo septal y por último pues también tenemos que no es tan común las craneofaciales, que vamos a tener fisuras palpebrales, paladar hendido, síndrome de Pierre-Robin, que esto depende de la morfogénesis de la región craneofacial que va a estar involucrada en el desarrollo de la cresta neural y también en ciertos factores comunes del crecimiento de señalización a nivel del sistema nervioso central. Entonces tenemos acá una clasificación anatómica de la localización en donde vemos que es más frecuente a nivel recto sigmoidea de un 74 a un 80%, un segmento largo que esta se va a definir hasta un ángulo esplénico colon transverso con una frecuencia del 12 al 22% y la ganglionosis colónica total hasta el ilion terminal, que realmente pues esta es poco común, de un 4 al 13%. Entonces, la clínica y el fenotipo de esta enfermedad realmente es muy amplia. Podemos tener niños gravemente enfermos al nacer que se van a presentar con perforación intestinal o obstrucción intestinal. O podemos tener niños sanos, entre comillas, que presentaron signos o síntomas sutiles o que presentaron retraso en el paso del meconio y que después dieron manifestaciones tardías después de los 6 meses de vida. El diagnóstico al año de la enfermedad de Hirschsprung se va a presentar en el 50% de los pacientes y vamos a tener que a los 7 años de vida el diagnóstico va a estar en el 80% de los pacientes. Hay un 20% que se diagnostica en la edad pues, adolescente o cuando son adultos. Entonces, en cuanto a la clínica, la mayoría de los síntomas surgen porque no hay una motilidad propulsora, como ya dijo Daniela, peristaltismo, contracciones de propagación de gran amplitud o complejos motores migratorios. Y el colon agangliónico se contrae tónicamente, lo que dificulta pues el paso de las heces y de los gases, y esto va a causar entonces un estreñimiento crónico con una severa distensión abdominal, y también vamos a tener retraso en el crecimiento debido a la reducción de la ingesta de alimentos y un vómito bilioso. Entonces, vamos a tener 3 etapas. La primera es una etapa pues neonatal, una etapa infantil y pues una etapa adulta. Entonces, en la etapa neonatal podemos tener principalmente 3 presentaciones clínicas, como son obstrucción intestinal, perforación intestinal y pues una más sutil, que es solo el retraso del paso del meconio. Entonces, en obstrucción intestinal neonatal vamos a tener los siguientes signos y síntomas, como son distensión abdominal, que se va a presentar del 57 al 93% de los pacientes, intolerancia alimentaria y vómito bilioso del 19 al 37%. En la radiografía de abdomen, pues vamos a ver asas intestinales dilatadas, realmente no hay ningún signo específico y a veces es un poco difícil el diagnóstico en esta etapa porque tenemos también varios diagnósticos diferenciales como son atresia intestinal, ilion meconial y síndrome pues, del tapón meconial, que vamos a hablar también más adelante. En cuanto a la perforación intestinal, esta es otra presentación en la etapa neonatal que se va a presentar en el 5% de los niños con enfermedad de Hirschsprung y representa el 10% de todas las perforaciones del intestino en la etapa neonatal. La principal localización de esta perforación va a ser en el ciego, colon ascendente y apéndice, y esta va a estar relacionado, va a tener mayor asociación con una localización o una enfermedad de segmento largo. Signos que podemos tener entonces: vómito, retardo del paso del meconio, extensión abdominal y letargo. Entonces aquí en esta tabla vemos las 3 presentaciones en la etapa neonatal. Como ya dije, perforación, que tenemos vómito, constipación, letargo, pobre tolerancia a la vía oral, distensión abdominal, diarrea. Podemos tener también entonces la otra presentación, obstrucción neonatal, con distensión y vómito bilioso. Y en el retardo del paso del meconio, pues siempre cuando tengamos estos pacientes, que esté pues en nuestro diagnósticos diferenciales, la enfermedad de Hirschsprung, y se define como un retardo mayor a 48 horas de paso del meconio.
Entonces, también se ha discutido un poco sobre la presentación en los neonatos prematuros y traigo este artículo publicado en el 2015 que el objetivo de ellos fue identificar las características demográficas y clínicas de los recién nacidos prematuros que tenían HISPR. La metodología pues fue identificar los pacientes que tenían HISPR desde 1970 hasta el 2011, que se les dio pues tratamiento en un hospital de tercer nivel y pues identificaron a aquellos pacientes confirmados por biopsia que tenían menor de 37 semanas como edad gestacional. Entonces, en total fueron 404 pacientes con enfermedad de HISPR, de los cuales 27 pacientes eran prematuros, que esto fue un 6% de la población. Tuvieron una incidencia promedio de la enfermedad de HISPR en la población nacidos vivos durante este periodo que mencioné, de 1 en 4.788, que pues es una incidencia similar reportada en la literatura. Y la incidencia media del prematuro con enfermedad de HISPR fue el 10.7% de los pacientes en cada año. La edad gestacional promedio fue 33 semanas y el peso al nacer fue 2.196 gramos. Entonces, como vemos acá en esta tabla, los signos que mayor se presentaron fue distensión abdominal en un 96% y un vómito bilioso en el 92%. Vemos acá entonces que retardo en el paso del meconio se presentó pues un poco más de la mitad de los pacientes. Enterocolitis vemos que presentaron 29 pacientes y ictericia 14% de los pacientes. Se le realizó a estos pacientes colon por enema por la sospecha y vemos que el 60% demostraron que había una localización a nivel recto sigmoidea. Se hicieron 21 biopsias rectales, 5 se necesitaron pues repetir porque no fue una muestra suficiente y el tiempo promedio hasta el diagnóstico de HISPR con una biopsia rectal fue 42 días. Vemos acá entonces el tratamiento que pues se le hizo a los pacientes. A 8 pacientes se le hizo un descenso primario y a 15 pacientes, que fue la mayoría, se le realizó entonces una derivación con colostomía. Como ya dije, 28% de los pacientes presentaron enterocolitis y en esta serie hubo 5 muertes, que fue el 18.5%, que estas muertes ocurrieron después de la alta y fueron una por neumonía, 2 por neoplasias malignas, un accidente cerebrovascular y una desconocida. Entonces, en lo reportado pues del artículo es que el diagnóstico, que fue el 74%, se realizó después de la primera semana de vida en estos pacientes, que la mayoría de estos pacientes presentaron emesis biliosa y que el 30% de estos pacientes prematuros que tenían HISPR se asociaron con una trisomía 21. Que el enema, por contraste, mostró una zona de transición solo en el 60% de los pacientes, quedándose pues un 40% que no hubo mayor signos radiológicos en el enema por contraste, y también documentaron que la presentación clínica de la enfermedad de HISPR en los prematuros es similar a los recién nacidos a términos que está reportado en la literatura. Entonces, pues aquí la cuestión de la creencia común de que la enfermedad de HISPR en los recién nacidos prematuros pues es poco común. Realmente pues este artículo mostró que se debate porque pues realmente tuvieron un porcentaje y que también esta clínica pues fue muy similar a la de los pacientes que fueron a término. Y algo importante también es que hubo una asociación fuerte con estos pacientes prematuros que tuvieron HISPR y con el síndrome de Down. Otra importante característica clínica o síndrome a evaluar en los neonatos es el síndrome de tapón meconial, ya que esta pues enfermedad se asociaba con HISPR del 13 al 38% de los casos, y pues traje este artículo que es del 2019, en donde cuestiona si debemos buscar enfermedad de HISPR en todos los pacientes que presentan síndrome del tapón del meconio. Entonces, el objetivo de este estudio fue evaluar la variación institucional en la utilización de la biopsia rectal en niños con síndrome de tapón meconial y la posibilidad de diagnosticar HISPR en estos pacientes. Entonces, en cuanto a la metodología, se incluyeron pacientes con síndrome de tapón meconial visualizados en el colon por enema, que tuvieron pues
que se presentaron durante los primeros 30 días de vida. Esto fue extraído una base de datos del Sistema de Información de Salud Pediátrica de Estados Unidos desde el 2016 hasta el 2017. Y se calcularon las tasas institucionales de biopsia rectal para predecir pues, el diagnóstico temprano de la enfermedad de Hirschsprung. Entonces, como vemos acá, el total de los pacientes que presentaron síndrome del tapón meconial fueron 373 pacientes. Vemos que tuvieron entonces todos estos pacientes una edad gestacional promedio de 34 semanas. La población, el 53% era una población caucásica, y dentro de este total de población que tenía síndrome del tapón meconial, 15% de los pacientes tenían enfermedad de Hirschsprung. Aquí vemos entonces el diagnóstico, se le denominó un diagnóstico temprano o tardío. Temprano fue cuando se le realizó al paciente la biopsia rectal, y el diagnóstico durante la primera hospitalización, es decir, pues en su nacimiento, cuando presentaron esta clínica de síndrome del tapón meconial. Y tardía fue pues cuando tuvieron posterior otras hospitalizaciones que se les hizo el diagnóstico. Entonces vemos que hubo un diagnóstico temprano con biopsia rectal del 40.6%. Sin embargo, ellos encontraron que hubo diferencias significativas entre los hospitales en el uso de una biopsia temprana. Entonces, hallazgos importantes de este artículo es que la incidencia de Hirschsprung en estos pacientes fue del 15.3%, pero pues que este síndrome de tapón meconial también se asocia en pacientes prematuros y que con bajo peso al nacer. Por lo tanto, pues a veces es un poco muy difícil saber cuáles pacientes vamos a llevar a una biopsia rectal para saber si tienen Hirschsprung, porque no hay protocolos estándar para evaluar el riesgo que determine qué paciente realmente requiere una biopsia. Hay una amplia variación institucional en las tasas de biopsias rectales, y otro dato importante es que por cada biopsia temprana la tasa de diagnóstico temprano aumenta en un 35%. Si hacemos un diagnóstico tardío, pues hay consecuencias que pueden ser potencialmente graves, reportadas en la literatura en un 14%, y estas secuelas de un diagnóstico tardío pueden ser perforación pues, intestinal, que se presenta en el 5% de los pacientes, 10% van a presentar enterocolitis, un megacolon verdadero en estos pacientes con diagnóstico tardío, que va a generar mayor morbilidad y complejidad pues, a la hora de la intervención quirúrgica. La literatura también ha demostrado que pacientes con un diagnóstico tardío tienen altas tasas de fugas y de abscesos al realizar pues, la cirugía, y que pues, estos pacientes con diagnóstico tardío requieren derivaciones y colostomías. Entonces, en conclusiones grandes, tenemos que la incidencia de Hirschsprung está aumentada en los niños con síndrome del tapón meconial, que una cuarta parte de los niños con síndrome de tapón meconial y enfermedad de Hirschsprung no se les hace una biopsia durante su ingreso inicial, y que pues hay que estandarizar la práctica de la biopsia rectal. Sin embargo, se requieren estudios para examinar los factores clínicos específicos asociados con el síndrome del tapón del meconio, y pues que tengamos una biopsia rectal positiva para diagnosticar esta enfermedad. Entonces, ya pasando a la etapa infantil, podemos tener también entonces los siguientes signos y síntomas. La primera es que tenemos un estreñimiento crónico severo. Esto es común, pero no es universal, ya que la mayoría de los niños con estreñimiento no tienen enfermedad de Hirschsprung. En un estudio retrospectivo que se realizó de 395 niños con estreñimiento refractario a los 6 meses de tratamiento, solo se informó que el 5% de estos pacientes tenían enfermedad de Hirschsprung. Otro factor importante que está relacionado es el retraso del crecimiento y la distensión abdominal. También que estos pacientes van a tener dependencia de enemas o supositorios para evacuar las heces. Por lo tanto, pues nos debe hacer sospechar en estos pacientes que tengan esta característica y que el estreñimiento inicie en los primeros meses de vida. Entonces, aquí tenemos esta tabla que nos habla sobre las características en la etapa infantil, que es una constipación severa, que estos pacientes pues, van a permitir pues, el paso de las heces si utilizan supositorios o una estimulación rectal, que también tiene una pobre respuesta principalmente al tratamiento oral que le dé el gastroenterólogo pediátrico. La distensión abdominal puede estar asociada, podemos tener una distensión abdominal severa, pero hay algunos pacientes que pues esta distensión abdominal no es tan marcada.
Fallas en el crecimiento, en la mayoría de estos pacientes se presenta, pero también pueden aumentar de peso debido a la retención de las heces en la cavidad abdominal. Y otra presentación clínica es la ganglionosis colónica total. Realmente pues esta tiene características también diferentes. Esta se define como el segmento gangliónico que se va a extender desde el ano hasta al menos la válvula ileocecal, pero no más de 50 centímetros proximal a esta válvula ileocecal. Esta se presenta del 2 al 13% de los pacientes con enfermedad de Hirschsprung, y en la población japonesa se ha reportado en la literatura una incidencia de 1 en 58.496 personas. Ellos reportan una relación hombre-mujer de 1.5 a 1, pero la reportada en la literatura mundial es que es una relación de hombre-mujer de 0.8 a 1, siendo un poco más predominante en las mujeres. Vemos acá entonces que esta patología se asocia con recurrencia familiar, como lo vemos acá, una recurrencia familiar pues con cuando hacen los estudios estadísticos, una P significativa, y el RR aumenta casi el 50% en pacientes con aganglionosis de un segmento largo. Entonces aquí tenemos las dos diferencias entre estas dos entidades, entre la ganglionosis colónica total y en cuanto a la localización rectosigmoidea, que es la más frecuente. Como ya dije, entonces, pues, la relación hombre-mujer, pues, va a ser igual o un poco más predominante en las mujeres. La presentación de una ganglionosis colónica total es una presentación tardía, ya que algunos de estos pacientes se ha reportado que presentan evacuación de heces con regularidad, mientras que la rectosigmoidea tiene una presentación temprana. La sensibilidad del enema, por contraste, en la ganglionosis total es del 25%, mientras que la sensibilidad rectosigmoidea es mayor del 76 al 86%, debido a que la ganglionosis pues, total es a veces difícil identificar pues, una zona de transición. En esta también está reportada que hay una hipoplasia moderada de inervación simpática extramural, lo contrario a lo que ocurre en la rectosigmoidea, pues que va a haber una hipertrofia de estos filetes nerviosos. Las células ganglionares inmaduras en el segmento de transición pues van a estar inmaduras, y esta no se relaciona tanto con una trisomía 21 a comparación de que la rectosigmoidea tiene mayor asociación. Y aquí vemos entonces en la radiografía podemos ver asas intestinales distendidas, y en el colon por enema entonces vamos a ver un microcolon con reflujo hacia el megailion y un colon en forma de signo de interrogación, que esta se da debido a que va a haber unos bordes redondeados en el ángulo esplénico y en el ángulo hepático. Entonces este artículo nos habla sobre las características demográficas y también clínicas de los pacientes que presentan ganglionosis colónica total. Y como vemos acá, entonces fueron 144 casos reportados de enfermedad de Hirschsprung, de los cuales 22 pacientes tenían ganglionosis colónica total. Y de estos 22 pacientes pues, presentaron retraso en el paso del meconio, pero importante es que casi la mitad de ellos tenían una historia familiar o una recurrencia familiar, y que 7 de estos pacientes pues eran familiares, que esto fue un 32%, y que el diagnóstico erróneo, como vemos acá, es alto, que se presenta en un 23%. Importante que en estos pacientes va a haber mutaciones, principalmente en el gen RET y en ciertos exones, que como es 3 y 4, como vemos acá, que son mutaciones en exones múltiples. Entonces, conclusiones de la ganglionosis colónica total es que esta pues difiere clínicamente de otros fenotipos de la enfermedad de Hirschsprung, que puede llevar a un diagnóstico erróneo, también como lo vimos en nuestro paciente, que hablamos del caso clínico, él tuvo en la etapa neonatal una perforación intestinal que realmente no se estudió, y que después, cuando estuvo más grande, a los 7 años, fue que pues la mamá llegó al hospital con varias consultas que había hecho en varios hospitales, y ninguno pues le había dado el diagnóstico, hasta que pues realizamos el mapeo y pues el diagnóstico fue una ganglionosis colónica total. Importante también en estos pacientes mirar si tienen mutaciones en el gen RET, y como vemos el diagnóstico tardío y erróneo es en el 23%. Entonces aquí surge la pregunta
pues más importante y que se sigue estudiando en la enfermedad de Hirschsprung es por qué varían los síntomas y los resultados en estos pacientes. Realmente todavía no se sabe, pero pues una hipótesis fuerte es que hay diferencias genéticas en varios factores y pues que todos los pacientes no son iguales y todos los pacientes no tienen esta misma factores genéticos, como son factores genéticos en la actividad del sistema inmunológico, en el proceso de reparación epitelial, en la señalización hormonal, en el flujo sanguíneo intestinal, en la actividad del sistema parasimpático y simpático, en la salud materna durante el desarrollo embriológico, pues esto es algo que todavía se está estudiando, no se sabe si hay una asociación fuerte, y en la presencia significativa de células ganglionares en el tejido normal, si estas células son realmente normales o no, que pues realmente en algunos pacientes se han reportado que no son iguales a los pacientes que no tienen enfermedad de Hirschsprung. Entonces aquí vamos a tener una serie de signos y sintomatología que pueden ser retraso en el paso del meconio, un vómito bilioso, falta pues de crecimiento, una constipación intratable y que sea severa, distensión abdominal, enterocolitis y presentaciones a nivel neonatal, que si reunimos pues todos estos signos y síntomas podemos sospechar una enfermedad de Hirschsprung que se puede después debemos seguir al siguiente eslabón, que es realizar un diagnóstico, que lo vamos a hacer en el siguiente módulo. Y debemos tener en cuenta también otras características importantes que podemos asociar o que nos puede decir que tal vez este paciente, pues nuestro diagnóstico puede ser más fuerte, sospechando la enfermedad de Hirschsprung, como es que el paciente tenga síndrome de Down, que tenga algún otro síndrome como los que mencioné, o que el paciente tenga una recurrencia familiar para sospechar una ganglionosis colónica total. En esta ganglionosis colónica total no es del todo, no debe ser del todo pues que tenga una recurrencia familiar porque también hay mutaciones esporádicas, entonces pues no es un ítem así que, mejor dicho, obligatorio que debe tener estos pacientes. Entonces, hablando también de la enterocolitis asociada a la enfermedad de Hirschsprung, esto es una complicación potencialmente mortal si no se reconoce temprano y no se le da un adecuado manejo. Tiene una incidencia del 17 y el 50%, como vemos una incidencia amplia reportada en la literatura, con una media del 28% y una mortalidad del 5%. Es la principal característica clínica de presentación en los lactantes y pues es una presentación muy grave en este grupo de pacientes que se presentan el 24% de ellos. Preoperatorio tiene una incidencia del 5 hasta el 50% y posoperatorio hasta el 30% y se puede presentar hasta 18 meses después de la cirugía. Tiene una recurrencia que realmente, como vemos acá, es muy amplia, del 5 hasta el 56% de los pacientes. Y tenemos factores de riesgos que se han documentado como son trisomía 21, síndromes genéticos o antecedentes familiares, anomalías asociadas, segmentos largos, retraso en el diagnóstico de la enfermedad de Hirschsprung y los recién nacidos que pues se presentan con enterocolitis van a presentarse en promedio al 16º día de vida, que sea de sexo femenino y en cuanto a la relacionado con la cirugía, que haya obstrucción y estenosis postquirúrgicas. Estos son los factores de riesgo reportados. Entonces, como vemos acá, la incidencia de la enterocolitis es del 24% en los pacientes con un diagnóstico después de la primera semana de vida, pero esta incidencia puede disminuir al 11% si se diagnostica dentro de la primera semana de vida. Por lo tanto, pues por eso es importante sospechar la enfermedad de Hirschsprung con las características clínicas que ya mencioné anteriormente. Entonces, hablando un poco de la homeostasis intestinal, tenemos que tener en cuenta que el sistema nervioso entérico va a regular esta homeostasis a través de su interacción con la barrera intestinal, el sistema inmunológico innato y la adaptación y el microbiota intestinal. Entonces, a través de las 4 regiones principales que vemos acá de la defensa intestinal, como es la luz o el lumen, donde pues se van a encontrar las bacterias que pueden ser patógenas o comensales, y en esta luz también pues es importante la capa de moco que tenemos acá y la secreción de la inmunoglobulina A.
el microclima, vamos a ver que en estos pacientes de Hirschsprung se presenta una disbiosis. Y al presentarse una disbiosis, pues hay un daño a nivel epitelial, y este daño en epitelial ocurre principalmente por alteración de las células de unión celular, que estas proteínas, son proteínas, van a estar pues dañadas, y va a generar que pues haya una translocación bacteriana. Importante también entonces tener en cuenta que la motilidad intestinal va a estar disminuida, por lo tanto pues va a haber una éstasis a nivel bacteriano, y el péptido vasoactivo se va a encontrar disminuido, que me va también a potenciar o a contribuir que estas uniones epiteliales estrechas pues están dañadas. Las células de la glía son importantes, como vemos acá, porque me van a dar soporte a todo este epitelio, y en estos pacientes se va a encontrar disminuida, y los mastocitos van a encontrarse aumentados, aumentando toda la respuesta proinflamatoria. Entonces, etiologías propuestas para la enterocolitis en estos pacientes son varias. Una de las primeras es disfunción de la barrera intestinal, y esta barrera intestinal se va a comprender de un lumen, que pues este lumen, como ya dije, es la primera defensa que tiene el paciente. Va a haber bacterias comensales que inhiben la colonización de patógenos, pero como tenemos una motilidad intestinal anormal en nuestros pacientes, va a haber una éstasis bacteriana, sobrecrecimiento y translocación. El microclima es el microandamio para las proteínas bactericidas y bacteriostáticas, y es el sitio de adhesión para los patógenos. Y en los pacientes que presentan Hirschsprung, entonces va a haber una deficiencia de la mucina y de la inmunoglobulina, las tasas de recambio de esta mucina van a estar disminuidas, y el péptido intestinal vasoactivo, que va a regular la motilidad y la secreción pues, del moco, va a estar también disminuido. Entonces, en cuanto a las barreras epiteliales y las uniones estrechas, pues ya lo dije, va a haber alteración en estas uniones, lo que me va a ocasionar que pues haya un paso de estas bacterias hacia el torrente sanguíneo. En cuanto a las células gliales entéricas, son importantes porque esta me va a formar, como les mostré, una red densa en el tracto gastrointestinal, va a ser un soporte, y me va a regular la integridad vascular y epitelial. Entonces, pues esta también se va a ver alterada. En cuanto a los mastocitos, son los principales en la enfermedad de Hirschsprung, y estos se van a activar principalmente por vías colinérgicas, que me van a generar cambios de permeabilidad intestinal y van a generar una activación inmunológica inadecuada. Otra etiología es que hay una respuesta inmune innata anormal en estos pacientes, principalmente por mutaciones en el gen RET, como ya vimos, pues que es uno de los genes más importantes, y este gen contribuye a la formación de las placas de Peyer. Entonces, pues si tenemos daño en este gen, entonces pues esta etiología puede cobrar fuerza. Déficit en la inmunoglobulina A, reacciones de hipersensibilidad a los antígenos bacterianos absorbidos, se ha documentado en estos pacientes. Importante es que en los pacientes con síndrome de Down, estos pacientes van a tener inmunodeficiencias, entonces pues son más propensos a tener enterocolitis. Y la glía entérica, que modula la inflamación intestinal, como vemos, pues va a estar disminuida. El flujo intestinal sanguíneo pues es muy importante, y esto es una de las otras etiologías propuestas, y esto se correlaciona que si tenemos una marcada distensión intestinal, las paredes intestinales se van a ver comprometidas. Si tenemos una presión mayor a 40 mililitros de mercurio, por lo tanto vamos a tener una reducción del flujo sanguíneo intestinal con una disminución del pH a nivel de la mucosa. Y lo más importante también de las etiologías propuestas es un microbiota normal, en donde se ha documentado que los pacientes con enfermedad de Hirschsprung tienen altas concentraciones en materia fecal de Clostridium difficile y rotavirus, y ha disminuido pues la colonización de aquellas bacterias que pues nos van a ayudar, como son bifidobacterias y lactobacillus. Por lo tanto, pues se va a generar una disbiosis, y allí se propone el uso si de probióticos sirve o no, que más adelante pues les voy a mostrar la evidencia. Entonces, esto es resumido pues toda la fisiopatología de la enterocolitis, en donde tenemos acá, como vemos, el colon distendido, y tenemos la zona pues de estrechez, en donde vamos a tener una distensión en las asas intestinales, que me van a disminuir me van a incrementar la presión en la pared intestinal, reduciéndome el flujo en la pared intestinal, y una injuria a nivel pues de este tejido.
Como tenemos también una motilidad anormal, va a haber una estasis bacteriana generándome la disbiosis, y esta disbiosis pues va también a favorecerse debido a que ciertos factores protectores, como es la función de la barrera o de la inmunoglobulina A o del moco, pues va a estar disminuido, por lo tanto pues se van a alterar las proteínas de unión celular y pues ellas van a poder migrar. Entonces, en cuanto a la clínica, se va a presentar una triada, no es del todo absoluta, pero pues la triada documentada es una diarrea explosiva que se presenta en el 82% de los pacientes, una distensión abdominal en el 99% de los pacientes y fiebre en el 40% de los pacientes. Otros síntomas y signos puede ser vómito, se presenta en el 61% de los pacientes, estreñimientos, heces blandas y heces con sangre que va a ser en el 6% de los pacientes. Entonces, debido a que en ciertas ocasiones establecer el diagnóstico de enterocolitis en estos pacientes pues es un poco difícil, se realizó un consenso de 27 gastroenterólogos y cirujanos en un proceso denominado DELPI para realizar entonces pues una escala como lo vemos acá. Y esta escala consistía en historia clínica del paciente, en determinar pues si el paciente tenía heces explosivas, malolientes, diarrea con sangre, y cada una de estas tenía una puntuación, o historia previa de enterocolitis. Entonces, al examen físico también determinar si el paciente tenía descarga explosiva de gases, distensión abdominal, disminución de la perfusión periférica, letargo, fiebre, y en el examen radiológico también pues determinar si el paciente tenía niveles hidroaéreos, asas intestinales distendidas, aspecto de cierre con revestimiento mucoso irregular, o el signo de cut-off, que más adelante pues se los voy a mostrar, o neumatosis. Y en cuanto a los laboratorios, determinar si el paciente tenía leucocitosis o desviación a la izquierda. Todas estas características que les acabo de mencionar sumaban 20 puntos, y si el paciente tenía 10 puntos, se consideraba que el paciente tenía enterocolitis. Sin embargo, pues esta herramienta es muy útil, pero es un poco dispendiosa para su uso de rutina y no ha sido validada para su aplicación clínica. Por lo tanto, vamos a ver que en el 2017 la APSA saca pues otras guías de recomendaciones de enterocolitis, que ya se las voy a mostrar. Antes de eso, les quiero mostrar el signo de cut-off, que es el signo en donde vamos a ver ausencia de aire en el colon recto sigmoide distal con un corte abrupto a nivel del borde pélvico, como lo vemos ahí en la imagen. Entonces, les estaba comentando que la APSA 2017 sacó estas recomendaciones en donde lo que ellos hacen es pues, dividir la enterocolitis en grados, en grado 1, grado 2 y grado 3. Y cada uno de estos grados va a tener unas características clínicas, características en el examen físico y radiológico. Entonces, grado 1 vamos a tener una sospecha de enterocolitis, en donde en historia clínica determinamos si el paciente tiene anorexia, diarrea. En el examen físico el paciente puede tener una leve distensión abdominal y la radiografía de abdomen puede ser normal. En el grado 2, que es un diagnóstico definitivo de enterocolitis asociada a enfermedad de Hirschsprung, entonces tenemos que tener en cuenta en la historia clínica si el paciente presentó algún episodio previo a enterocolitis, si tiene diarrea explosiva, fiebre o letargo. En el examen físico mirar si tiene fiebre, taquicardia, distensión abdominal, sensibilidad o gas explosivo o heces explosivas. Y signos radiológicos, como podemos ver en tus niveles hidroaéreos, dilatación de las asas intestinales o el signo de cut-off. Y en un grado 3, que ya es severa, entonces el paciente va a estar más comprometido, historia clínica, que el paciente pues, puede tener una constipación, en examen físico mirar si hay disminución en cuanto a la perfusión tisular, hipotensión, alteración de pues, su estado mental, distensión abdominal marcada, signos de peritonitis, y en los signos radiológicos mirar pues, si hay neumatosis o neumoperitoneo. Entonces, de acuerdo a estos grados, ellos plantearon también el manejo que se le da a estos pacientes. Entonces, el grado 1 puede ser un paciente que es manejado en su casa con una adecuada hidratación oral, antibiótico metronidazol por pues, vía oral, y las irrigaciones rectales, que son muy importantes. En el grado 2, entonces, el paciente puede ser manejado ambulatoriamente o intrahospitalariamente, de acuerdo pues, al compromiso clínico y a decisión pues, también del cirujano, en donde podemos tener entonces una dieta líquida,
O si el paciente también está muy comprometido, pues una hidratación endovenosa adecuada. Antibiótico metronidazol oral o intravenoso, y considerar también otros antibióticos de amplio espectro, como puede ser ampicilina, gentamicina y piperacilina tazobactam. Y siempre realizar sus irrigaciones rectales. Y el grado 3, en donde el paciente pues está más comprometido, debe ser manejado intrahospitalariamente o en la unidad de cuidados intensivos, nada de vía oral, una adecuada hidratación, antibióticos como los que mencioné previamente, sus irrigaciones rectales y considerar cirugía si vemos neumoperitoneo en la radiografía o si pues no hay una adecuada evolución clínica. Entonces, ya para terminar, traigo este artículo es del 2020, publicado en el Journal of Pediatric Surgery, en donde vamos a ver, pues ellos inventaron pues un algoritmo para el diagnóstico de enterocolitis en Hirschsprung, ya que pues se dieron cuenta que a veces es un poco difícil este diagnóstico, y vemos que ellos describieron unos síntomas moderados y severos. Moderados como fueron diarrea, heces explosivas, heces malolientes, vómitos, fiebre, distensión abdominal e historia previa. Si tenía pues dos, era una clínica moderada, y severa si tenía letargo, signos de deshidratación, persistencia de vómito, fiebre, pobre tolerancia a la vía oral, que el paciente se encontrara pálido o moteado, y pues heces con sangre. Entonces vemos acá que para el algoritmo de enterocolitis moderada, el paciente podía ser manejado en su casa con irrigaciones rectales, pero siempre con el seguimiento de llamadas telefónicas por un médico. Si mejoraba, podía continuar sus irrigaciones rectales, pero si no, debía visitar el hospital y debía ser valorado por un cirujano. Si tenía pues signos severos, dos signos severos o dos moderados con uno severo, entonces el paciente debía pues ingresarse al hospital, se le debería realizar un hemograma, realizar un cultivo de las heces y una radiografía de abdomen, realizar las irrigaciones rectales por estas irrigaciones, no por los padres, sino por el médico, y de acuerdo a los resultados, si no mejora, admitir al paciente y ya realizar un manejo intrahospitalario, y si no, el paciente podía ser llevado a un manejo ambulatorio con sus irrigaciones rectales, antibiótico por 48 horas hasta el reporte del cultivo de las heces. Entonces, lo que ellos hicieron evaluar fue el grupo A, que fue el pre-algoritmo, y el grupo B, el post-algoritmo. Y en el grupo A, entonces, vemos que hubo más porcentaje de admisión que cuando se utilizó el algoritmo, que fue el 50% de admisión en el grupo B, versus el 74%. Y los episodios manejados adecuadamente a nivel ambulatorio fue logrado 100% en el paciente del grupo B. Entonces, el protocolo tuvo una reducción del 33% en los ingresos hospitalarios, y también ellos documentaron que las irrigaciones disminuyen una incidencia de enterocolitis del 7.5% frente al 38.5%. Por lo tanto, es muy importante enseñarle a los padres las irrigaciones rectales. Y aquí les traigo entonces el metaanálisis de si los probióticos sirven para prevenir la enterocolitis asociada a enfermedad de Hirschsprung, y como vemos acá en esta gráfica de Forest Plot, es que pues no sirve. En cuanto, ya para terminar, entonces tenemos lo último, que es la prevención de la enfermedad de Hirschsprung. Realmente pues es algo de teoría, no está estudiado, y lo que está descrito es que el micofenolato, las estatinas, el ibuprofeno a dosis altas y el déficit de vitamina A va a producir una reducción de la colonización intestinal por precursores de las células, de las neuronas del sistema nervioso entérico, y que pues ellos consideran, sin embargo esto no está pues del todo estudiado, una suplementación con vitamina A, pero antes de que la mujer pues se embarace, porque la biotina promueve la migración de los precursores de estas células entéricas, y pues siempre se debe considerar en estos pacientes, pues en las pacientes previas al embarazo, corregir deficiencia de los micronutrientes prenatales antes de la concepción, y evitar medicamentos antimicóticos y el ibuprofeno durante el embarazo. Ya para terminar, entonces tenemos nuestras conclusiones de la charla. La primera es que entonces el sistema nervioso entérico es el encargado de la motilidad y el funcionamiento intestinal, que proviene de las células de la cresta neural, que deben migrar, proliferar y diferenciarse según pues al tejido al que lleguen.
que el protooncogen red es el principal responsable de la enfermedad de Hirschsprung, que la enfermedad de Hirschsprung se debe a la ausencia de células ganglionares en los plexos mientéricos y mucosos que se acompaña de un aumento de las fibras colinérgicas, hay alteración de la inervación litérgica y en las células de Cajal. La incidencia, como vimos, es 1 de cada 5.000 nacidos vivos, es frecuente, la localización más frecuente es a nivel rectosigmoidea, casi un 80%, que la recurrencia familiar pues va a depender del sexo del paciente índice y del hermano y aumenta en segmentos largos. La presentación neonatal puede corresponder a obstrucción intestinal, perforación intestinal, retardo del paso del meconio. Interrogado si debemos realizar biopsia rectal a todos los pacientes que presenten síndrome del tapón meconial, falta más evidencia. En la etapa infantil, entonces sospechar en pacientes con estreñimiento temprano y severo, distensión abdominal y falla en el crecimiento. La agangliosis colónica total es un diagnóstico difícil, a veces tiene un diagnóstico erróneo y pues este diagnóstico es tardío. Y la enterocolitis asociada en Hirschsprung, entonces su reconocimiento temprano va a mejorar los resultados con las irrigaciones rectales, el antibiótico, hidratación adecuada y una vigilancia clínica. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Natalie. Gracias por la paciencia de todos los que nos acompañaron hasta el final. Es una charla un poco compleja por la cantidad de aspectos básicos que tuvimos pues, que abordar en esta primera charla de enfermedad de Hirschsprung. Esperamos que haya sido de su agrado y esperamos que sea de su agrado la nueva plataforma que estamos usando para estas charlas. Y quisiéramos saber si alguien quisiera agregar el día de hoy algún comentario a esta charla. Felicitar de antemano a Natalie y a Daniela, que hicieron un muy buen trabajo en la recolección de información, aunque fue un poquito larga, pero pues fue bastante buena y muy completa la charla. Pues esperamos seguir teniendo charlas con bastante profundidad al respecto de los temas que vamos a tratar. No sé si alguien tiene alguna intervención para hacer. Bueno, yo quisiera pues decir que gran parte de lo que nosotros a veces no estudiamos en Hirschsprung, sino que nos dedicamos simplemente al aspecto técnico, pues es el aspecto primero genético que puede provocar una predisposición incluso a algunos tipos de tumores primarios de tiroides y de otro tipo en el transcurso de la vida de estos pacientes. Y segundo, el aspecto sindromático del Hirschsprung, que a veces como que lo dejamos de lado para ubicarnos más en la parte técnica, por decirlo de alguna manera. En esta charla pues se abordó bastante bien este tema y esperamos pues que una vez ustedes tengan algún tipo de paciente que requiera volver a ser estudiado, sea un material de consulta en el canal de YouTube que nosotros tenemos. No sé si alguien quisiera agregar algo más. Bueno, entonces pues no sé, nomás damos por terminado hoy la charla. Los esperamos de forma muy juiciosa el día jueves a las 8 de la noche. Tenemos una charla, pues, los as- la, el primer, la primera charla del módulo de trauma abdominal que esperamos sea también de su agrado y pues los esperamos ese día. Muchísimas gracias.